la escuela del barrio allí, la escuela 524, y dice, tenemos 2 calles de asfalto en Carmen Luisa, la interbarrial está detonada, sí, está destrozada, y ahora también está la de Rossi y la calle Lisandro. Otra vez los vecinos, dice, ¿quién va a poner la plata? Bueno, esta tarde el cacerolazo, es cacerolazo en barrio Carmen Luisa, se suma a todo esto. Punto y aparte, ¿de cuánto es el índice inflacionario de diciembre? ¿10, 20 o 30%? Pregunta, no lo digo más. Obicap nos invita ahora a compartir la charla con el titular de Interreconquista, Marcelo Paitas. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias a vos. La verdad que muy contento de estar acá con vos y bueno, traje algunos datos como para charlar, sí, ¿no? El aporte que hace INTA, que tiene permanentemente en el estudio pluviométrico de lo que pasa aquí en esta zona, ¿no? No de ahora, sino de siempre. Tiene 65 años la estación meteorológica que se viene recolectando información y creo que es importante darle un contexto con datos. Muchas veces, recién preguntabas vos cuánto es el porcentaje de inflación, creo que es importante manejar datos, porque creo que con tener información podemos tomar conciencia de la situación, ¿no es cierto? En este caso concreto, con lo que fue justamente las lluvias de estos días, fue algo histórico, ¿no? Por ahí habrán visto algunas placas que están dando vuelta, que tiene que ver con información de INTA, ¿no? Lo que vimos es que en lo que va del mes de enero hasta el día de ayer, a las 3 de la tarde, cayeron 505 milímetros. Para tener una idea y tomar referencia, enero generalmente llueven 150 milímetros. Eso es un promedio que tenemos de los últimos 65 años. Y estamos en 505. Y ahí recién me comentaban de que las mediciones de hoy a la mañana de la estación meteorológica agregaron unos milímetros más, así que ya estamos en 510 milímetros aproximadamente de lo que va del mes de enero. ¿Cuánto es el promedio en el año? El promedio anual. Anual tenemos 1200 milímetros. 1260 aproximadamente. Y estamos hablando que estamos casi llegando a la mitad en 10 días. 1200. Sí. Porque lo que vio ayer, creo, en la fuente Interreconquista nos dicen 700 milímetros acumulados, 300 milímetros en 7 horas, está la plaquita ahí, 550 acumulados en 3 días y 700 milímetros acumulados en enero del 2024. Ahí está, ahí aparece, ¿no? Los 505 milímetros acumulados estos primeros 11 días de enero. Acá lo que es interesante comparar, por ejemplo, ¿no? Que si sumamos los eneros del 23, el 22, 21 y el 20, en estos 4 años, solamente los eneros dan prácticamente el mismo valor que este enero solo. Los 4. Correcto. Los 4 de enero de esto. Dan aproximadamente el mismo valor que lo que tenemos hoy en 10 días. ¿Qué te dice esto básicamente? Es que bueno, pasamos una etapa seca, un ciclo seco, totalmente seco los últimos 4 años y de repente tenemos todo el agua junta, ¿no? Primero fue la isla, sí, va subiendo. Con este Paraná que venía, todavía está, totalmente. ¿No? Bueno, no se ha ido del todo. No se va del todo. Me parece que el nivel histórico del Paraná, histórico, ¿no? También. Por eso, en este caso, cuando hablamos de histórico, estamos rompiendo récords tanto de cuando hablábamos de sequía y ahora hablamos de humedad, de precipitaciones. Claro, pero estamos hablando, Marcelito, de 4 años donde 3 fueron de sequía, prácticamente, 3 de enero de seca. Totalmente. ¿Cuál es el promedio de enero? Si 1200 es el promedio anual, 150 milímetros. Sí. Lo que tenemos en general es, durante el verano, en esta región, se concentra prácticamente el 60% de las lluvias. El resto se distribuye entre otoño, invierno y primavera. Sí, aproximadamente. 60% es el verano, 3 meses. Aproximadamente. Diciembre, enero y febrero. Correcto. El promedio solo de enero es 150 aproximadamente, ¿no? Ese es el promedio de 65 años. Normalmente caen 150 milímetros. Ahora cayeron más de 500. Entonces, lógicamente, cuando lo miramos en contexto, es muy difícil poder estar preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Hoy estamos mirando lo urbano, ¿no? La ciudad. Obviamente tenemos urgencias, emergencias, tenemos familias afectadas, pero también, después que pase toda esta urgencia, vamos a mirar qué pasa en el campo, ¿no? Porque lógicamente, así como en la ciudad, esto genera un inconveniente y genera problemas y genera
anegamiento, familias afectadas, también lo genera la producción, ¿no? En el campo. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente gran parte de nuestros cultivos se producen en el verano, ¿no es cierto? Estamos hablando entre octubre, noviembre y cosechas en marzo, abril, mayo, ¿no? Estamos hablando de la soja, del girasol, del maíz. Bueno, todos esos cultivos este verano en general se vieron afectados, ¿no? O hubo productores que no pudieron sembrar, básicamente porque esta lluvia, esta humedad viene ya desde octubre, ¿no? Octubre y noviembre estuvo lloviendo bastante, entonces hay poco piso para justamente el productor entra a sembrar. Entonces, por un lado tenemos los productores que no pudieron sembrar, que fueron postergando su siembra, y tenemos aquellos que sembraron y que hoy están con un montón de preguntas, como también estamos en la ciudad, ¿no? La verdad que es crítica la situación. La napa. Sí. ¿Está en su nivel que debió estar siempre después de tanta sequía o ya saturadísima? Acá lo que tenemos básicamente es, en esta zona donde estamos en este momento, el departamento 9 General Obligado, tenemos todo una zona de agua dulce, ¿no es cierto? Que la verdad que es interesante y se recarga, la recarga del acuífero que tenemos en esta zona es de agua dulce, es muy buena. Entonces tenemos recarga de acuífero, ¿no? De la napa. ¿Cuál es la diferencia cuando lo comparamos, por ejemplo, con el oeste, ¿no? Nosotros acá tenemos un suelo muy poco profundo. Entonces ahora nosotros saturamos el perfil, tenemos agua disponible en el suelo. Pero al ser poco profundo, en pocas semanas, si no llueve, volvemos a tener sequía. ¿Se entiende? Si nosotros, ¿no? Claro, que cuando a medida que nos alejamos al oeste, los suelos son más profundos. Entonces, ¿qué pasa? Mantienen más la humedad en el perfil. Mantiene la reserva, correcto. Entonces, digo, no solamente tenemos esta situación de sequía, humedad, sino también tenemos suelos que muchas veces son muy frágiles a esta situación. Hay gente que dice en estos días, ¿no?, que saca el agua pero vuelve a brotar. Totalmente. Vuelve a brotar. Sí. Napa muy alta. Napas altas que están saturadas y así como gana agua, la pierde rápidamente también, etcétera, ¿no? Entonces digo, tenemos todo un desafío de producción en el norte de Santa Fe. Siempre hablamos que el norte de Santa Fe, a diferencia del centro y sur de Santa Fe, tienen como otro desafío, ¿no es cierto? Claramente en pocos días podemos estar en estrés hídrico, pero tiene que ver con el tipo de suelos que tenemos, con la dinámica que tenemos justamente de suelos. Por eso que hay muchas propuestas permanentemente desde la parte agronómica, por ejemplo, de cuidar la materia orgánica de la capa superficial, pensar en siembra directa es, o cultivos de servicio, de cobertura, todas estas cosas que tienden a cuidar nuestro suelo, a generar una capa que no se pierda por evaporación, por ejemplo. El desmonte, que los hay, también afecta. Porque vemos que ingresan camiones con leña, que todavía hay calderas que están funcionando a leña. Claro, ahí hay todo un trabajo fuerte de cuidado del medio ambiente, que creo que sí, hay una ley que prohíbe el desmonte, hay, ¿no? una ley, claro. Creo que hay más conciencia con respecto, cuando miramos de los últimos 10, 20, 30 años, hay más conciencia con respecto a lo que es el manejo del monte. Pero son todos lo que comentás, o sea, son todos componentes que vienen a afectar justamente el desmonte, el uso del suelo, dejarlo desnudo. Por eso menciono, digo, cuando armamos de rotaciones, pensamos en cultivos invierno, verano. Yo quiero ver el suelo desnudo termina justamente viéndose afectado, o sea, pierde el agua. Estas inundaciones te terminan lavando gran parte también de ese suelo, de la materia orgánica. Digo, hay muchos componentes que vienen a afectar justamente y hacen de que tengamos un sistema muy frágil muchas veces, ¿no? Edgardo, el Arroyo del Rey, esa imagen de la velocidad que tiene hoy, mediodía de este día jueves, el Arroyo del Rey, no la he visto nunca. Es decir, al estar descubierto el suelo, al sumarse el desmonte, el agua toma otra velocidad, digamos. ¿No? Otra velocidad, y las precipitaciones. Estamos hablando en poco tiempo, una gran superficie en una cuenca, donde lógicamente, naturalmente, todo va al Arroyo del Rey. Nosotros el Arroyo del Rey es un gran, o uno de los principales, ¿no? Uno de los cursos naturales que nos permiten, de alguna manera, que se pueda drenar gran parte de esa agua. 80 kilómetros. Entonces, a la redonda. Totalmente. Y va a venir todo, y lógicamente. Toda esa agua se acumula. Esa agua. Nos pasó ayer en el INTA, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos que pasamos las imágenes, ¿sí? No podían salir los vehículos, justamente.
Y hoy a la mañana, por ejemplo, cuando fuimos a ver, ya había bajado. Pero obviamente se va con tanta velocidad el agua, que es enorme. Obviamente en este movimiento obviamente ocurren cosas, ¿no? Con respecto a lo que es el suelo, obviamente hay un efecto de erosión hídrica, se lleva una parte de lo que tenga que ver con el suelo, por eso se insiste permanentemente en el hecho de pensar en rotaciones, en siembra directa, en tener materia orgánica en el suelo. Son todas prácticas que el productor lo puede hacer, de hecho muchos lo hacen, y que nos van a permitir esto, trabajar mejor estos procesos de sequía a humedad. Ahora bien, dicho esto, también es cierto de que muchas veces hay muchas inversiones que hay que hacer. Entonces, inversiones de, por ejemplo, capturar el agua en represas, porque vos me vas a decir, che, pero toda esta agua se va. Y sí, se va. Pero para hacer una represa tenés que tener también una gran inversión, o para hacer diferentes propuestas, que hay técnicas que son muy viables, pero que a la hora de llevarlas adelante el productor tiene que pensar en una inversión enorme muchas veces que no está en condiciones. Y volviendo a la ciudad, yo creo que con estas precipitaciones no hay ciudad preparada para que aguante esto. Y anecdóticamente, cuando yo vivía en Australia nos pasaba lo mismo en verano. Ciudades de primer mundo, impecables, donde tenés todo preparado, no tenés ni siquiera un cable en el aire, todo preparado para las precipitaciones, y igual nos tapábamos de agua, 24 horas bajo agua. Entonces creo que hay un punto donde el sistema, la propuesta humana, sí, la naturaleza puede contra cualquier sistema. Totalmente. Entonces digo, creo que hay un punto donde es cierto, tenemos que cuidar todos, la limpieza, los desagües, las cunetas, la limpieza de las calles. Eso me parece que está claro que necesitamos eso. Pero por otro lado, es cierto que con precipitaciones como esta, que estamos hablando de históricas, récords, es obvio que esto va a colapsar, ¿no? Y colapsó como nos pasó ayer, miles de familias afectadas. Por eso esperar más. No digo mañana, ni pasado, ni el lunes, martes, miércoles, pero sí, hay que esperar más de este tipo de fenómenos meteorológicos, sí, de vientos huracanados, tormentas, ríos que, bueno, como nuestro Paraná. Hay que esperar, con este cambio climático, hay que esperar que esto siga sucediendo. Se espera, según los datos del Instituto de Agua y Suelos de Castelar, que sacó un informe estos días, se espera que el resto del verano siga la misma tendencia, sea un verano húmedo, con este tipo de precipitaciones, ¿no? Entonces, claramente estamos atravesando un ciclo húmedo, como se estaba esperando esto. Pero Marcelo, por ejemplo, estos vientos de 120, 150 kilómetros que echó Campana, Miramar, y podemos seguir nombrando, Cere, Bellavista, las trombas que se formaron, ¿son de un clima tropical? Y se está corriendo de alguna manera las condiciones. ¿Y nosotros estamos en un clima subtropical? Claro, cuando estudiábamos en las escuelas primarias, secundarias, hablábamos en un clima subtropical, con una isoieta o una distribución diferente a la que es hoy, por ejemplo. Hoy estamos hablando que todas estas condiciones se las veía en el trópico en su momento. Entonces creo que de alguna manera hay un corrimiento de las condiciones ambientales. Por un lado eso, pero por otro lado resaltar el tema de todo es muy errático. ¿Qué digo con esto? Y es muy común, es lo que describe lo que es cambio climático, ¿no? Que puede pasar que te lluevan 200 en Reconquista y te vas a Guadalupe y llueve 50 o no llueve. Eso también está pasando. Es muy errático. Fenómenos locales donde es de alguna manera explicado por todo este proceso del fenómeno del cambio climático, donde ocurren situaciones extremas localizadas. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que es en el año. La respuesta ideal sería lo que decías hoy, inversiones. Sí. Trabajar en la concientización del vecino, que no tiene que ensuciar la ciudad para que después no sufra esto, porque ahora muchos barrios estaban con agua 1 metro. ¿Por qué? Porque hay vecinos que tiran botellas, ramas y todo se acumulaba en la alcantarilla y no dejaba pasar el agua. Totalmente. Sí, es un trabajo colectivo también todo esto, ¿no? Creo que es conciencia un poco ambiental en la ciudad y en el campo. Pero vos sabés que dura 1 o 2 días y después volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Sí, se tiran a cualquier lado. Sí. Es una cosa que calcula que hace desde el año 83 que estamos en esto. Mirá si hemos visto
situaciones que se repiten y se repiten, Sí. ya es folclórico, ya sí. Sí, y tuvimos casos como esto de mucha agua también antes, Sí, ¿no? 98, El 98, más. Cuando vino Palito Ortega, todo esto acá, lo que vemos el Boulevard de Independencia, que no era ni asfaltado, andaba con botas aquí con Tato Campo, en este lugar, que era, Sí. esto todo agua era en ese tiempo. totalmente. Bueno, ahí en ese caso nosotros estamos a pocos milímetros de que sea el mes más lluvioso de la historia. De la historia. Hasta el momento son 500 milímetros, 510 milímetros prácticamente de lo que va de enero, pero Sí. en pocos días se va a superar eso. El mes más húmedo de la historia fue en abril del 98, Abril del 98. correcto. Ahora quedamos en segundo lugar, enero del 24, pero seguro que lo vamos a superar porque estamos, La semana que viene tenemos 3 días, Sí. domingo, lunes y martes. estamos a pocos milímetros de ser el mes más lluvioso de la historia registrada en la región. Así que Bueno, y el INTA que sigue trabajando a favor del hombre de campo y bueno, gracias por integrarse a esta comunidad de Reconquista que por allí no sabía, tal vez por una falta de difusión o de interés de los vecinos de Reconquista también, todo lo bueno que se hace allí en la estación experimental. Bueno, Ojalá muchas que gracias. ese propósito que trae la nueva gestión caiga en saco roto y ustedes puedan seguir trabajando como lo hacen siempre profesionalmente y desprendido de todo interés comercial, sino más bien interés en mejorar Sí. los cultivos, las semillas y la calidad de vida de la gente. totalmente. Así que bueno, sí, yo creo que es importante seguir esto, con datos, con cuantificar, con acompañar los procesos. Y lo que bien mencionabas, yo creo que es importante seguir trabajando en esto de la concientización de la ciudad y el campo. Creo que en esto, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces pensamos en esto, en lo que nos está pasando a nosotros inmediatamente, a nosotros, al vecino, pero también en el campo ocurren cosas. Sí, sí, y el lo campo- y lo que no ocurra o ocurra en el campo nos va a ver Sí. directamente Es influenciados. el motor de la economía regional, de la economía de este país agroexportador. Agroexportadores, eso va a la industria, digamos, es toda una cadena. Creo que es importante seguir mirando de esa manera todo el desarrollo del territorio. Así Marcelo, saludo a tu Dale. herencia, ¿cómo se llama? que, Joaquina, Joaquina. sí, Joaquina. Y a la Sí. mamá. Y a Inelén, así es. Así que ahí estamos. Y al tío Dimas, Al tío Dimas, le vamos a mandar un saludo al tío Dimas. gran valor, son chales. Sí, ¿Eh? sí. Esta es la imagen de Inter Reconquista Sí. del día de ayer. ¿Veías algo, Marcelo? No. Y algo se veía, pero fue interesante poder salir de ahí. La verdad que todos los vehículos quedaron guardaditos. Una cosa es porque contarlo, pero cuando la gente ve una imagen no se olvida. no se olvida, la gente no se olvida de las imágenes. La verdad que no. No, y agradecerte a vos porque me parece que es interesante esto de poder estar hablando en estos espacios de aspectos vinculados al campo, a la ciencia y la tecnología, a la información. Creo que es importante eso. Así Yo creo que los agradecerte por docentes espacios. de todos los niveles, estoy hablando de nivel primario, secundario y superior, terciario, tienen en el INTA una fuente, tienen una biblioteca de cómo conocer el hoy, pero también el ayer y cómo ha sido este proceso de cambio en lo que refiere al clima y otras cuestiones, porque para eso está la gente de INTA y tiene las puertas abiertas como para recibirlo, así que proyecten ese trabajo de campo con los chicos que les gusta más que estar adentro del aula, porque ven in situ Total. y escuchan a gente que no es el profe de siempre, sino que es alguien que... Que puedan vivir una experiencia. Y a partir de ahí el chico va a Totalmente. volcar todo en la vida de todos los días. Totalmente. Sí, Así es que así. ojalá se pueda cumplir en el 24, ¿no? Sí. Se puede charlar con el titular de la región educativa, Sí. Fabián García, que seguramente te va a decir que sí, que lo tengan en cuenta los Lo docentes. y vamos a demás. charlar. Sí. De hecho, bueno, estamos justo en la etapa donde estamos, las primeras conversaciones, justamente con todos los nuevos dirigentes que hay, tanto nacionales como provinciales, locales, en toda esta renovación, donde, bueno, justamente estamos a disposición justamente para ir construyendo junto agendas. Sí, señor. Me parece que eso es importante. Y para Joaquina, cuando vaya a primaria, va a decir, ese es mi papá. Ahí va a estar. Ese es mi papá. Gracias por venir. Gracias a vos. No te regalo alfajores porque no tengo. Los No. Ausonia, los populares Ausonia. Riquísimos. No, tremendos son. Me Son encantan. riquísimos. esos Para alfajores. Joaquina, por Sí, Dios. por favor, o para el padre. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 meses y medio, así que. 3, ¿ya puede comer uno? No, todavía no. No, la mamá sí. Pura teta. La mamá sí. La La mamá mamá sí. sí. Gracias, Marcelito a vos. Paitas de Interreconquista. La pregunta de hoy, ¿cuál fue el índice inflacionario del mes de diciembre? La preguntita de hoy, Egui. ¿A dónde vamos? ¿A Z?